Ahí me comento. ¿Ya? Aquí quedamos la semana pasada, ¿cierto? Ya. Los parásitos obviamente habíamos quedado como resumiendo lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no es cierto? Que eran individuos que vivían, ¿no es cierto?, a expensas de otro individuo y que obviamente era una relación biológica interespecífica. Eso quería decir que eran de dos especies diferentes, ¿sí? Y que lo más importante es que en esta relación, ¿no es cierto?, aquel que era albergado o al que le denominábamos parásito causaba daño. Y de ahí su importancia, ¿no es cierto?, en verla en esta asignatura. Ahora, los parásitos van a causar daño por distintas formas, distintos mecanismos, ¿verdad?, los cuales se ven, ¿no es cierto?, principalmente expuestos aquí en esta diapositiva. La principal y la más conocida por todos, ¿no es cierto?, es la subtractora o exfoliatriz, que de hecho nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que las pulgas se alimentan de sangre, o sabíamos, ¿no es cierto?, incluso desde niños, que las tenis, ¿no es cierto?, se alimentaban de lo que nosotros comíamos, y por eso los niños que tenían gusanos en la guata, ¿no es cierto?, eran flacos y no engordaban. De ahí viene, ¿no es cierto?, este primer efecto, exfoliatriz o subtractor. Segundo, traumático, porque vamos a ver que hay muchos que se reproducen en los tejidos o se fijan en los tejidos, ¿no es cierto?, donde se encuentran, causando un traumatismo, que obviamente es pequeño cuando hablamos de manera individual de cada uno de los parásitos, pero cuando hablamos en conjunto, cuando hay más de uno, obviamente es significativo y es lo que va a arrojar, ¿no es cierto?, daños evidentes, sintomatología clínica, y que como consecuencia nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, como una enfermedad. Obstructiva o mecánica, sobre todo en parásitos intestinales, nematos, vamos a ver que se encuentran en gran cantidad, formando verdaderos ovillos, ¿cierto?, al interior de los lúmenes, que hacen, ¿no es cierto?, que sea obstructivo. También hay algunos que se alojan, ¿no es cierto?, en los pulmones, impidiendo, ¿no es cierto?, la respiración, ¿ya?, principalmente. Atrofia por presión, tanto, ¿no es cierto?, en los parásitos intestinales o los que se encuentran en tejidos también, incluso estados larvarios, como ustedes conocieron, ¿no es cierto?, los quistes hidatídicos o cualquier quiste parasitario puede producir, ¿no es cierto?, atrofia, ¿no es cierto?, en tejidos. Tóxica, vamos a ver que un ejemplo de esto, yo creo que todos han tenido un cachorro alguna vez o han visto uno. Y a veces los cachorros que están altamente parasitados con un parásito que se encuentra, sea que es el Toxocara canis, que es uno redondito, ¿no es cierto?, larguito, que parece diente de dragón. Propio del metabolismo de este parásito, ¿no es cierto?, elimina toxinas que son neurotóxicas, y a veces uno ve a los perritos que empiezan como a saltar, ¿no es cierto? Y mi abuelita decía que estaban soñando, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, se debe obviamente a que son pequeñas, ¿no es cierto?, convulsiones en casos animales muy parasitados que pueden tener debido a, ¿no es cierto?, toxinas neurotóxicas que eliminan estos parásitos. La pregunta puede ser que cuando ellos detecten el antiparasitario eliminen esta toxina tóxica. No, es propio del... No. Llega el antiparasitario, vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción de los antiparasitarios, se mueren inmediatamente. No alcanzan a reaccionar frente a la presencia de un antiparasitario, ¿ya? Lo que pueden hacer es resistir al efecto del antiparasitario, quiere decir, ¿no es cierto?, que modifiquen ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, metabólicos para resistir la acción, ¿no es cierto?, de un determinado antiparasitario, y es por eso que se crean resistencias, que es lo mismo que pasa con las bacterias, con los antibióticos. Pero no es que allá viene el antiparasitario, voy a causar este daño, no, sino que propio el metabolismo, ¿no es cierto?, de desechos que tienen los parásitos, eliminan estas toxinas que son neurotóxicas, ¿no es cierto?, en el caso de los cachorros. Profesora, el Toxocara canis es contagioso a las personas, ¿cierto? ¿Tiene zoonosis? Es zoonosis. Sí, es zoonosis. ¿Produce la misma toxina a nivel de los seres humanos?
en grandes cantidades. No tanto, mira. Pues es que en realidad cuando las personas llegan a contagiarse con Toxocara canis, no tiene la misma presentación que tiene en el perro. ¿Ya? En las personas producen un síndrome que se llama síndrome de larva migrante. Visceral, que estas larvas, ¿no es cierto?, porque no alcanzan a desarrollarse en adultos, llegan a pulmones, entonces pues, los niños tienen dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, bronquitis obstructivas, ¿no es cierto?, repetitivas, no ceden ante los antibióticos, etcétera, y obviamente son diagnosticados, obviamente, por esta patología al último. O migración ocular, que a mi juicio, ¿no es cierto?, es la más grave porque produce una ceguera permanente en los niños, sobre todo menores de 10 años, y es irreversible. Digamos, la larva se instala, ¿no es cierto?, en la retina, no hay cómo sacarla, se produce un daño, ¿no es cierto?, y la persona queda ciega. Ahora, en los humanos sí pasa lo mismo, pero con un parásito que es igual que el Toxocara canis, ¿no es cierto?, que es el Ascaris lumbricoide, que afecta al ser humano. Ya niños parasitados con Ascaris lumbricoide también tienen convulsiones, se le ponen los ojos blancos, ¿no es cierto?, y la gente piensa que está con un tipo de epilepsia y resulta que está parasitado. Ya, propio de los ascarídeos. Inmunoalérgica, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay muchos pacientes, ¿no es cierto?, que comienzan, ¿no es cierto?, con alergias atópicas, no se sabe de dónde, ¿no es cierto?, y obviamente es porque están parasitados, lo mismo le pasa a las personas. Ya, de hecho, no sé si alguien es muy alérgico, sobre todo alergias cutáneas, uno de los diagnósticos, ¿no es cierto?, que a uno le piden cuando va al dermatólogo es también hacerse coproparasitología, ya debido a que genera una estimulación, una sobreestimulación del sistema inmune. ¿La alergia a las pulgas sería una reacción inmunolérgica? Correcto. Ahí va, ¿no es cierto? Es extremadamente frecuente que hoy en día veamos, ¿no es cierto?, esta alergia típica, ¿no es cierto?, de las pulgas en los perros que antes no se veía. Y eso se debe, ¿no es cierto?, principalmente a dos cosas. Antes los perros vivían continuamente con pulgas, nacían y morían con pulgas. Hoy en día son raros los que tienen pulga. Por lo general, la gran mayoría tendemos a empezar a cuidar a los animales desde chiquititos, a que no tengan parásitos ni internos ni externos, ¿ya? Y cuando obviamente se ven sometidos a la picada de la pulga, se genera una sobrereacción. A veces puede haberlo picado una pulga, pero obviamente tiene una sobrereacción alérgica que hay que tratarlo con corticoides y hace mucho más complejo, ¿no es cierto?, el tratamiento. Incluso llegan, ¿no es cierto?, a tener infecciones a la piel secundarias, ¿no es cierto?, y hay que tratarlos con antibióticos. Inoculadora, ¿qué quiere decir eso? Que hay agentes parasitarios que pueden inocular otros agentes infecciosos, ¿ya?, en el momento de alimentarse. La vinchuca, por ejemplo, que es el ejemplo, no, miento, el mosquito, ¿no es cierto?, de la malaria, ¿ya? Inmunodepresoras, por lo general, todos los animales que están parasitados disminuyen la reacción de su sistema inmune, ¿ya?, porque aquí en este caso el sistema inmune está preocupado a tratar de eliminar estos estados, ¿no es cierto?, parasitarios, ¿ya?, y esos recursos, ¿no es cierto?, no están completamente disponibles para otras enfermedades. Y aquí en muchos casos, sobre todo en enfermedades protozoarias, se observa una inflamación de los nódulos, ¿ya?, cercanos, ¿no es cierto?, a los focos de infección. Como dice abajo, ¿no es cierto?, ocasionalmente estos efectos pueden ser beneficiosos, ¿ya? O de comensal, habíamos hablado del Balantinum coli en cerdos, que es un comensal, como ejemplo, o larvas de moscas en las heridas. En medicina veterinaria no se utiliza mucho, pero una de las alternativas al tratamiento de heridas permanentes de seres humanos es la utilización de larvas de mosca. Ya, obviamente son larvas de mosca que están criadas en laboratorio, que no están contaminadas con bacterias, ya, porque es súper común, ¿no es cierto?, que personas con úlceras permanentes tengan contaminadas sus heridas con larvas de mosca. Ya no sé si han escuchado alguna vez, ulcerosos permanentes les van a abrir las heridas y no se está lleno de larvas de mosca. Y eso porque la gente, digamos, se saca el vendaje y deja su herida expuesta al medio ambiente y no se dan cuenta que las moscas no se depositan los huevos y se contaminan aún más las heridas, porque ustedes saben que las moscas están completamente contaminadas, ¿no?, de bacterias.
¿Es la mosca común? Bueno, hay varios tipos de moscas. No los vemos nosotros, ¿no es cierto? Pero en enfermería sí se ve. ¿Ya? Hay varios tipos de moscas, ustedes se tienen que haber dado cuenta, hay unas azules, ¿no es cierto? Negras, pero con un tornasol azulado, metálico, hay unas verdes, unas amarillas, ¿no es cierto? Son todas distintas especies. Y todas, ¿no es cierto? Obviamente colocan huevos, ¿no es cierto?, en estas heridas y las larvas se alimentan solamente de tejido muerto. ¿Ya? Debido a estas características que se han utilizado, ¿no es cierto?, estas larvas cultivadas en laboratorio para eliminar, ¿no es cierto?, el tejido muerto en heridas que son muy extensas y muy difíciles de tratar, principalmente de quemado. ¿Cuál es el problema? Es un método no muy utilizado porque no toda la gente está dispuesta, ¿no es cierto?, a que en la herida le coloquen larvas de moscas. Algo, digamos, yo personalmente tampoco estaría muy de acuerdo, debe ser algo que debe ser extremadamente desagradable. ¿Ya? Así que por eso es un método que no es muy utilizado. Daniela, ¿qué era el Balantidium mensual? Comensal. Es un proceso comensal. Ahora, lo que también hay que tener claro antes de comenzar a ver los ciclos biológicos de los parásitos son las vías de infección. Y hay que saber, ¿no es cierto?, diferenciarlas por los mecanismos de infección. ¿Qué es una vía? Es una ruta, ¿no es cierto?, de entrada, como dice ahí, una ruta de infección hacia un hospedero susceptible. Y estas vías se pueden clasificar en vías activas y pasivas. Activas no hace referencia, ¿no es cierto?, a que, en este caso, el agente parasitario gasta energía para poder ingresar a un organismo susceptible. ¿Ya? Y puede ser, como dice ahí, transcutánea, transmamaria, transplacentaria. Atravesando la piel activamente, que quiere decir que él debe romper la piel, ¿ya?, o debe migrar, ¿no es cierto?, hacia las glándulas mamarias o migrar hacia la placenta en el caso de las hembras gestantes, para poder, ¿no es cierto?, infectar, ¿no es cierto?, a otro hospedero susceptible. En el caso de la transplacentaria del feto, la transmamaria, ¿no es cierto?, son las crías, y la transcutánea puede ser cualquiera. ¿Ya? Pero aquí obviamente el parásito ejerce, ¿no es cierto?, una acción que implica gasto de energía por parte del parásito. Pasivas, ¿qué quiere decir esto? Que no hay gasto de energía por parte del agente infeccioso. Y dentro de ellas, ¿no es cierto?, está el fecalismo, el canivorismo y la inoculación. Si hablamos de fecalismo, ¿qué quiere decir eso? Que por lo general, ¿no es cierto?, estas estructuras se encuentran en las deposiciones de animales infectados, enfermos, y estas fecas contaminan agua y alimentos de animales susceptibles. Y son transportados, ¿no es cierto?, a través de las fecas, del agua, los alimentos que resultan vehículos para estos agentes infecciosos. Por lo tanto, no hay gasto de energía por parte del parásito. Carnivorismo es exactamente lo mismo. Las estructuras infectantes se encuentran en tejido de animales, ¿no es cierto?, enfermos, o que ya estaban enfermos, porque obviamente cuando ya hablamos, ¿no es cierto?, de carne, porque ya están muertos. Y a través de la carne, ¿no es cierto?, que la carne resulta un vehículo para llegar a un hospedero susceptible. Aquí tampoco hay gasto de energía por parte del parásito. Inoculación, lo mismo. Aquí hay otro, ¿no es cierto?, individuo, otro parásito que lo lleva, ¿no es cierto?, un hospedero susceptible y lo inocula a través, ¿no es cierto?, pasa a través de la inoculación a circulación sanguínea. No hay gasto de energía por parte del campo. Esa es la principal diferencia. Uno hay gasto, en el otro no. Importante saber que los organismos, por lo general, presentan barreras de defensa que van a impedir la entrada de estos organismos, ¿sí?, al cuerpo. Y dentro de ellas están las bióticas y las abióticas. Las bióticas es lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, como sistema inmune. Por eso ahí se nombraron algunos, como son los anticuerpos, el complemento, las células fagocitarias, etc. Y las abióticas, que no tienen relación con el sistema inmune. Y ahí por eso muestran, ¿no es cierto?, que incluso pueden ser factores externos al organismo. Tensión de oxígeno, pH, la presión osmótica, ¿no es cierto?,
cierto?, donde se pueden encontrar estas estructuras infecciosas, y los jugos digestivos, ¿no es cierto?, de, en este caso, el animal, ¿no es cierto?, que están penetrando, y otros en general. ¿Y los jugos digestivos no se consideran bióticos? No, porque no son parte del sistema inmune. ¿Ya? Cuando hablamos de bióticas, solamente se hace referencia al sistema inmunológico. Otros conceptos que tienen que acuñar, que obviamente no vamos a utilizarlo a cada rato, ¿no es cierto?, pero obviamente quizás no lo manejen todo y deben conocerlo, porque de pronto vamos a hablar de ello, es de las manifestaciones de la enfermedad. Por lo general, todas las enfermedades infecciosas tienen 3 periodos, ¿ya? Uno, que es el prepatente, y este es el primer periodo, ¿no es cierto?, la primera etapa del proceso infeccioso, que es donde, ¿no es cierto?, llega este agente infeccioso al hospedero y termina, ¿no es cierto?, con la posible detección de alguna de sus formas en el organismo. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Es cuando llega el agente infeccioso a un organismo susceptible y termina cuando ya podemos detectar alguna de sus formas. Porque consideren que uno toma contacto con un agente infeccioso y no, digamos, al infectarse uno toma contacto y automáticamente ese agente infeccioso lo primero que va a tratar de hacer es, ¿qué cosa? Multiplicarse, dividirse, reproducirse activamente, ¿ya? Pero esa división, ¿no es cierto?, comienza en el momento en que ingresa, pero no instantáneamente o inmediatamente es detectada por medio de un método diagnóstico. Debe pasar un tiempo. ¿Cuánto? Depende del agente infeccioso. Un día, 3 meses, por ejemplo, en el caso del SIDA, no sé cuánto, harto tiempo, creo que son 6 meses después de que se detecta virus en circulación sanguínea. Entonces, dependiendo de la enfermedad, ¿ya? Pero el agente infeccioso es cuánto dura este tiempo. Pero es importante que consideren que desde la entrada del agente infeccioso hasta que se detecta, ¿no es cierto?, por medio de algún tipo de diagnóstico. ¿Sí? Cuando hablamos de periodo patente, ¿ya?, es el que todos conocemos, ¿no es cierto?, y es el que coincide con las etapas, ¿no es cierto?, clínicas de la enfermedad, donde nosotros podemos detectar la sintomatología. ¿Sí? Por eso dice que es el periodo en que el parásito puede ser detectado en el hospedero mediante un examen, ¿no es cierto?, propio para el diagnóstico, y coincide con la fase activa de la enfermedad. Aquí observamos todas las sintomatologías. Y el periodo subpatente, aquí por lo general, sí, una vez que cesa la sintomatología, uno asume que obviamente el agente infeccioso ha sido eliminado y no hay nada más que hacer, ¿ya? Pero hay un periodo que es subpatente, ¿no es cierto?, que es la etapa donde las estructuras parasitarias o infecciosas ya no las vamos a encontrar en circulación, ¿ya?, o no las vamos a poder detectar en el órgano. ¿Claro con eso? Aparte de las vías de infección, tenemos los mecanismos de infección. La semana pasada habíamos hablado de los ciclos de infección que tenían relación, no sé si se acuerdan, desde que sale de un hospedero enfermo a uno susceptible, cómo llegaba. Y este ciclo de transmisión está directamente relacionado, ¿no es cierto?, con el mecanismo de transmisión. Y hay varias formas por las cuales los parásitos llegan a un hospedero susceptible. Ya vimos las vías, sabíamos que entran por la boca, ¿no es cierto?, a través de la piel, de la sangre o la nariz, ¿ya?, respiratorios. Pero los mecanismos, ¿no es cierto?, es cómo ingresan a estas vías. Los mecanismos de transmisión, ¿no es cierto?, son, por lo general, oral fecalismo o orofecal, que es lo mismo, lo pueden encontrar, o fecalismo, también se señala, ¿no es cierto?, algunos autores. Carnivorismo o oral carnivorismo.
trasplante de órganos que obviamente no tiene relación, ¿no es cierto?, con nuestra profesión. Hasta el momento la medicina veterinaria no ha avanzado tanto hasta llegar a ese punto. Transmamaria, transplacentaria y a través de vectores. Si se dan cuenta, nos dice cómo llega. Y las vías de transmisión, que vimos que nosotros que era la forma de entrada del agente infeccioso al organismo, son 4 que yo siempre le digo a los alumnos que se acuerdan de las vías de administración de fármacos, porque son las mismas puertas de entrada. ¿Por dónde ingresan fármacos? Por lo general, ¿no es cierto?, un organismo. A través de la boca, a través de la piel, a través de la sangre, ¿no es cierto?, o a través de la nariz. ¿Ya? En enfermedades parasitarias la vía nasal no es utilizada por lo general. Se describen algunos parásitos, como por ejemplo en los seres humanos, en los oxiuros, que es el piduye, que vamos a ver que está en los seres humanos y también en los caballos, pero que son distintas especies. Ahí se describe en el caso del ser humano que se pueden respirar los huevos. Ingresan por las vías respiratorias altas, o también se describe, por ejemplo, en el caso del Balantidium coli, que uno podría llegar a respirar quistes de Balantidium, ¿no es cierto?, sobre todo porque resisten la desecación, ya pueden estar en polvo, pero no es que ingresen a las vías respiratorias superiores, no es que por pulmón, ¿no es cierto?, entren al sistema, sino que de la nariz pasan al sistema digestivo, después uno se los traga. Entonces, por lo tanto, la nasal no es utilizada en enfermedades parasitarias. Sí, la puerta de entrada extremadamente útil para los parásitos es la oral. ¿Ya? Es una de las más utilizadas. ¿Ya? Y los mecanismos más utilizados, como se ve ahí al lado, en los dos primeros, el oral fecalismo y el oral carnivorismo. Y principalmente se da a la conducta o al comportamiento de los animales. ¿Sí? Cutánea es menor, pero sí se da, ya que es que se atraviese la piel y migre a través, ¿no es cierto?, de la piel y los tejidos para llegar al órgano blanco, digamos, al órgano que se va a afectar. Y sanguínea, ¿no es cierto?, que también es menor, generalmente se da en algunas enfermedades, ¿no es cierto?, producidas por protozoos, y ahí las vamos a ir viendo. Que en este caso el parásito es inoculado por otro parásito, ¿ya? Que en este caso son mosquitos, que se alimentan de sangre, ¿ya?, inoculado y ingresa a circulación sanguínea, ¿no es cierto?, a través de la inoculación. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? A nivel de los oídos, No, corresponden entonces a piel. a piel. Los ácaros de las orejas de los animales, por ejemplo. Es que, por ejemplo, los ácaros que Las arañas. viven, ¿no es cierto?, viven en la piel, pero en el conducto, no ingresan dentro del organismo. Vamos a ver que la mayoría de todas las sarnas viven en piel, bajo la piel o sobre la piel, pero no ingresan al sistema, dentro del organismo, por eso se consideran ectoparásitos. ¿Ya? Ciclos. Vamos a tener ciclos directos, y ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, que en este caso sí o sí es un parásito que es obligado y es un ciclo extremadamente sencillo. ¿Ya? Un animal enfermo elimina estructuras infectantes, ¿no es cierto? Consideremos que la estructura infectante es esta estructura parasitaria que va a llegar a un hospedero susceptible, y al tomar contacto con este hospedero susceptible va a desarrollar la patología. Y se termina el ciclo. Hospedero enfermo, estructura, ¿no es cierto?, infecciosa, a través del medio llega un hospedero susceptible. Yo enfermo a él. Un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, es el ciclo, ahí hay un ciclo Balantidium coli. Para los que les guste, bueno, es mi área, por eso tengo la debilidad, ¿no es cierto? El área de la salud pública y de la zoonosis, ingresen a la CDC, es una página, ¿no es cierto?, norteamericana, que es un centro de detección de enfermedades, ¿ya? Es un organismo referencial a nivel internacional. Toda la información que maneja la CDC es la primera,
De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, se apoya gracias, ¿no es cierto?, a la información que entrega la CDC. ¿Esto es un organismo de investigación? Sí. ¿Una universidad? No, es un organismo, ¿no es cierto?, perteneciente al gobierno de los Estados Unidos, ¿ya?, que solamente se dedica a investigar enfermedades que afectan al ser humano. Y dentro de las enfermedades que afectan al ser humano también están las zoonosis. Entonces, para los que les interesa, ¿no es cierto?, es una página extremadamente confiable, y para los que les gusta ver enfermedades humanas, ¿no es cierto?, sobre todo el ébola que está tan en boga, siempre ahí está la última información, ¿ya? Ahí se ve un ciclo que es extremadamente fácil, ¿no es cierto?, de leer. Y es lo que yo les comento siempre. De aquí a que salgan de la universidad, de mí se van a acordar lo más probable de la cara, si es que el nombre, y pocas cosas, ¿no es cierto?, de la materia. Lo que no usan, lo olvidan. Y una forma de poder acordarse de las enfermedades parasitarias utilizando los ciclos. En todas partes siempre van a encontrar en un libro, en internet, ¿no es cierto?, ciclos biológicos de los parásitos. Y les entregan información importante y rápida. Aquí, por ejemplo, vemos una persona, por lo tanto sabemos que este parásito afecta a las personas, ¿ya? Nosotros habíamos hablado algo del Balantidium coli, yo les había dicho que era un protozoo, ciliado, se ve aquí, se dan cuenta al tiro que es un protozoo, porque es una célula, ¿sí o no? Y ven que tiene cilio, entonces ustedes al tiro dicen, es un protozoo ciliado, ¿ya? Y tiene otra forma que acá, que nos dice que es el quiste, cyst. Entonces, esta enfermedad tiene dos formas. Una que es el protozoo y otra que es que es el quiste. Y sabemos que afecta a personas. ¿Qué otra información nos da el cuadro? Salen alimentos. ¿Y qué nos dice la flechita? Que esta estructura, que se denomina quiste, contamina agua y alimento. Y que a través del agua y alimento, ¿no es cierto?, ingresa a las personas. Entonces, según lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuál sería la vía de ingreso? Oral. Oral, ¿ya? Ya se ahorraron tener que leer vía de ingreso y buscarla, ¿no es cierto?, en el documento. ¿Por dónde sale? La feca. Aquí nos está indicando que sale a través de las deposiciones, ¿ya? Entonces, deducir cuál es el mecanismo de transmisión, ¿cuál será? Que no se la Oral fecal. Oral fecal, o oral fecalismo o fecalismo, ¿no es cierto? Entonces un mecanismo pasivo quiere decir que esta estructura que se come, el quiste no se mueve, ¿ya? Además nos dice que afecta, nos están dando, ¿no es cierto?, señales, que es en el amarillo, es el intestino grueso, ¿ya? Y nos dice que en el intestino grueso habita y ahí se produce el tipo de reproducción. En este caso un tipo de reproducción sencilla, ¿no es cierto?, que es fisión binaria. Este quiste, digamos, se deshace de esta estructura de protección y queda libre, ¿no es cierto?, la célula, que es el trofozoito, que se divide en dos. Entonces, esta va a dar origen a dos, y así sucesivamente, y las que no quedan al interior del organismo, ¿no es cierto?, se enquistan para salir nuevamente y infectar el medio. ¿Se dieron cuenta? Que a partir de un monito, con poca información, se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, del ciclo de la enfermedad. Les entrega mucha información. ¿Del Balantidium coli ese es su máximo desarrollo? Sí. No quiero entrar mucho en el Balantidium porque lo vamos a ver después, ¿ya? Pero es como para graficar un ciclo directo. Y esto no quiere decir que el ser humano es el afectado, porque si el cerdo también sufriera la enfermedad, aquí habría un cerdito, ¿ya? Dijimos que por lo general es un comensal en cerdo. Se elimina a través de las deposiciones y se come. Por eso es directo. De uno enfermo pasa a uno sano, ¿ya? Los indirectos son un poco más complejos, porque aquí es donde vamos a utilizar las definiciones que vimos la semana pasada: hospedero definitivo, hospedero intermediario, ¿ya?
Recuerden la definición de hospedero definitivo. Era aquel que alojaba, ¿no es cierto?, el parásito adulto o desarrollaba la fase sexuada de la reproducción del parásito. Y la definición de hospedero intermediario, ¿no es cierto?, recuerden que era alojaba al estado larvario, ¿no es cierto?, del parásito. Y, o de lo contrario, ¿no es cierto?, desarrollaba la fase asexuada del parásito. Y aquí lo que se grafica es que los hospederos definitivos eliminan al medio ambiente huevos o quistes o otras estructuras, principalmente oral fecalismo, ¿no es cierto? Ingresan a un hospedero intermediario, este es un ejemplo, y se eliminan al medio ambiente otras estructuras, que generalmente este ciclo se da por oral carnivorismo, larvas, quistes, etc. Y llegan a un hospedero definitivo. Este es un ejemplo también de las enfermedades producidas por tenia. Aquí hay dos tenias. Ustedes tienen que haber hablado, ¿no es cierto?, con Marco, al menos en zoología haberlas mencionado. La tenia saginata y la tenia solium. Aquí en este cuadrito de este ciclo de la CDC toman a ambas tenias juntas porque el ciclo es exactamente el mismo. Lo que cambia, obviamente, es la especie de la tenia y también cambia el hospedero intermediario. Por eso ahí también se ve un chancho y hay una vaca, ¿sí? Y ahí lo que nos indica, ¿no es cierto?, es que no alcanzo, ¿viste? Por eso no alcanzo. Partamos acá. La vía de ingreso es, ¿qué nos dice? Oral, ¿ya? Y se tiene que comer, ¿no es cierto?, esta estructura que está acá, que de hecho nos dice el nombre, que es un cisticercus, ¿ya? Que se encuentra en músculo, de hecho nos dice, ¿ya? Recuerden que el cisticercus es el estado larvario de las tenias. Es uno de los estados larvarios que presentan las tenias. Vamos a ver que hay más de uno. De hecho, allá dentro de esta vesícula se ve lo que es un escolex. ¿Ya? Ingresa a través de la carne, que es un mecanismo pasivo, ¿no es cierto?, a la boca. Mecanismo oral carnivorismo. Ingresa por vía digestiva, y aquí el cuadrito nos está diciendo que ¿a dónde habitan? Este intestino, ¿pero cuál? Delgado. Delgado. ¿Ya? Y nos dice, ¿no es cierto?, que se aloja en el intestino delgado y crece este gusano. ¿Ya? Diferencia, la tenia saginata tiene el escolex de esta forma y la solium de esta otra. De hecho tiene ganchos, la saginata no tiene. Y nos está diciendo, además del cuadrito, que elimina proglótidas, porque ahí se ve que se suelta uno. Y nos está diciendo acá, que a través de las fecas, ¿no es cierto?, se eliminan estas proglótidas. Así son las de la solium, así son de la saginata. Y de estas proglótidas salen estas estructuras que se llaman huevos, que los huevos son iguales, de la solium y la saginata son idénticos. Y nos está diciendo que estos huevos contaminan agua y alimento de estos hospederos intermediarios. En el caso de la tenia saginata, contamina agua y alimento de las vacas, y la solium, el hospedero intermediario es el cerdo. Ellos desarrollan en su musculatura estas vesículas denominadas cisticercus. ¿Ya? Vamos a ver que después se llaman bovis, para el caso de la tenia saginata, celulosae, vamos a ver después que es para el caso de la tenia solium. Y comienza el ciclo. Esto es un ciclo indirecto. ¿Por qué? Porque el estado adulto que se reproduce, recuerden que las tenias son hermafroditas, se reproduce en el intestino delgado de su hospedero definitivo, porque ahí está el estado adulto, que es el gusano. En cambio, el estado larvario, ¿ya?, que es el cisticercus, se aloja en músculo de estos hospederos intermediarios. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tenemos la definición de hospedero intermediario definitivo. Hospedero definitivo, aquel que aloja el parásito adulto, ¿no es cierto?, y hospedero intermediario, aquel que aloja el estado larvario. ¿Se entiende? Si aquí no estuviera la vaca o el chancho, dependiendo de la tenia, el ciclo se podría producir,
No. No. Necesariamente requiere este ciclo biológico de una pasadita, ¿no es cierto?, por una de estas especies, ¿ya? Desarrollando uno de los estados. Porque si este huevo llega directamente a la boca, ¿no es cierto?, de la persona, no se va a desarrollar la tenia adulta. Después vamos a ver que en el caso de la tenia solum hay una salvedad. La persona puede consumir el huevo, pero no va a desarrollar la tenia adulta. El ser humano puede desarrollar este estado larval. Después lo vamos a ver. ¿De qué depende la predilección de un parásito para elegir un hospedero u otro? Es que están determinados. Por ejemplo, en el caso de la tenia saginata, el ciclo comprende hospedero definitivo ser humano, hospedero intermediario bovinos. No hay otro. Si hay puras cabras, por ejemplo, no se va a completar el ciclo. O hay puras ovejas, no se completa el ciclo. La tenia saginata necesita seres humanos y vacas para desarrollar el ciclo biológico. ¿Ya? Ser humano como hospedero definitivo, vacas como hospedero intermediario. O sea, en el fondo estos parásitos han evolucionado con ambas especies, por eso... Las requieren, son específicas. Después vamos a ver que los protozoos son un poquito más promiscuos, por usar un término más entretenido, ¿ya? Que pueden utilizar más de una especie, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de hospederos intermediarios, ¿ya? Aves, mamíferos, ¿no es cierto?, les sirven igual. Pero a medida que en este caso los parásitos son más evolucionados, tienen características, ¿no es cierto?, de sus ciclos que también son más evolucionados. Y más específicas, en este Más caso. específicas. Profe, en la vaca y el chancho estaba el barrio. Está hablando. ¿Ya? Aquí la vaca no va, digamos, por eso, yo sé que aquí nos empezamos a complicar y es importante, nos vamos a tener lo que sea suficiente para que entiendan esto. Grábense ese concepto. Hospedero definitivo es el que tiene el estado adulto. Recuerden zoología, veíamos que habían dos estados de las tenias. Ya teníamos la tenia adulta, ¿ya? Y teníamos el estado larvario. ¿Cuál es el estado larvario? Vamos a ver que hay varios. Cuando empecemos a ver las tenias vamos a ver que hay varios estados larvarios. Estaba la hidatide, el cisticercoide, el cisticerco, que es el caso del ejemplo que estamos viendo aquí. Hay otro que se llama cenuro. Hay varios estados larvarios de las tenias. ¿Qué estado larvario? Va a depender de la especie de la tenia. No todos desarrollan un mismo estado larvario. En el ejemplo, señalémonos solamente a este ejemplo, hay un cisticercus, ¿ya? Y el cisticercus, lo que es el escólex, ¿no es cierto?, cubierto por una membrana, ¿ya?, que en este caso hay un poco de contenido, de líquido, que hace que sea una pequeña vesícula que uno ve en la musculatura de los animales. De hecho, ustedes, para los que les guste trabajar en matadero, se dediquen a esa área el día de mañana, es lo que van a buscar en las canales de los animales. Estas estructuras, ¿no es cierto?, parasitarias, que para ojo no entrenado, ¿ya?, puede pasar por un pedacito de aponeurosis, la gente dice grasita, nerviosito, un pedacito de cualquier cosa y se las comen, ¿ya? Obviamente uno se entrena, ¿no es cierto?, para identificar estos estados infectantes, ¿no es cierto?, en la carne de los animales, ¿ya? Y además tenemos, ¿no es cierto?, estos trozos de el gusano, ¿no es cierto?, adulto, que se llaman proglótidas, que en su interior, ¿no es cierto?, tienen huevos. ¿Se acuerdan de eso de zoología o no? ¿Ya? Entonces, esto cuando se rompe la proglótida, estos huevos quedan libres en el medio ambiente contaminando agua y alimentos. ¿Con qué riegan las praderas los animales? Con agua de riego, que es agua servida. ¿Ya? Entonces, en este caso, la vaca no discrimina si la alfalfa está limpia o no, o la pradera donde está comiendo está limpia o no, digamos, comen. De hecho, después van a ver que comen clavos, alambre y un sinfín de cosas. ¿Ya? Y por lo tanto, estos huevos, ¿ya?, por distintos mecanismos evolutivos, por receptores de membrana que tienen, ¿no es cierto?, se saben que están dentro de una vaca y no de otro animal. ¿Ya? Y al darse cuenta que están dentro, ¿no es cierto?,
de una vaca comienzan, ¿no es cierto?, a desarrollarse este ciclo, la otra etapa de este ciclo. Si estos huevos caen en el medio ambiente y no son consumidos por una vaca, son consumidos por un perro, por ejemplo, no pasa nada. O son consumidos por una propia persona, en el caso de la Taenia saginata no pasa absolutamente nada. Pasan directo y salen nuevamente por el intestino de la persona. O se degradan, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero al pasar por, ¿no es cierto?, los alimentos hacia los bovinos, se genera este estado. Al interior de este huevo hay un embrión que es capaz de atravesar el intestino, ¿no es cierto?, de las vacas, migrar a través de circulación sanguínea hasta los músculos. Y una vez encontrándose en los músculos, comienza este desarrollo. ¿Ya? Que en definitiva, en este huevito también es un escólex, que después podemos ver, ¿no es cierto?, en los laboratorios, que es un embrión hexacanto que se denomina, que son todos los de las tenias igual, que tienen unos ganchitos que son capaces de perforar, ¿no es cierto?, la mucosa intestinal y ingresar a circulación sanguínea. Y una vez llegando a músculos, comienza, ¿no es cierto?, este mecanismo, ¿ya?, a desarrollarse. Comienza a crecer utilizando, ¿no es cierto?, nutrientes del mismo medio, ¿ya?, y a desarrollar, ¿no es cierto?, esta estructura. Y es la que ahí se queda esperando, ¿no es cierto?, porque sabe que en algún momento va a ser consumido. ¿Ya? Pueden pasar años y este estado sigue, ¿no es cierto?, lábil, ¿ya?, vivo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros consumimos, como dijo que era quiste, en el fondo es un huevo eclosionado en la lata, lo mismo quiste, esa es mi duda. Mira, es que los tienes que ver, por eso es importante el laboratorio. Te vas a dar cuenta que el huevo microscópico no es visible a los humanos. Lo que tú podrías llegar a ver de una tenia es una proglótida, que de hecho se ven pedacitos pequeños, ¿no es cierto?, ¿ya?, de la mayoría de las tenias, porque es un elminto, es grande una tenia. ¿Ya? En el caso de la tenia solus, hasta 12 metros se ha descrito, ¿no es cierto?, que puede medir una tenia al interior del intestino de la persona. Tú ves la proglótida. Lo que no ves va a ser los huevos, pero después ese huevo que tiene un embrión tan pequeño en su interior, ¿no es cierto?, llega a la musculatura de la vaca y comienza a crecer y se transforma en una vesícula que tiene el porte de un garbanzo. Ese porte. A ese tipo le llaman quiste, que el nombre parasitario correcto es Cysticercus suovis. Ahí lo vamos a ver con tranquilidad. ¿Ya? Se desarrolla hasta el tamaño, en este caso de esta especie, hasta como, de hecho en el campo le dicen grano. Tiene el porte de un garbanzo, ¿sí?, o quizá un poquito más chico, dependiendo. Entre un garbanzo y una lenteja, por ahí. ¿Ya? Y se ve. Y ese es el que nosotros nos comimos. Por eso la vaca es un hospedero intermediario, porque aleja solo este estado de esta especie. ¿Ya? Las vacas también tienen su propia especie de tenia. Aloja este estado, el larvario. Este estado, ¿no es cierto?, no es el adulto, es el larvario. Por eso la vaca es hospedero intermediario. ¿Se entiende? Sí, si la reproducción se produciera dentro de la vaca sería definitivo, ¿cierto? Sí, pero a ver, un momento. Cosas que aclarar. Cuando hablamos de gusanos, de helmintos, o hablamos en realidad de, no de protozoo, ¿sí?, de organismos pluricelulares, siempre nos vamos a referir a estado adulto y estado larvario, porque los vemos, son grandes, ¿ya? Cuando hablamos de reproducción asexuada y sexuada nos referimos a protozoos, porque son organismos unicelulares. Y el mecanismo de reproducción de la célula es distinto. ¿Ya? Sí, no, la duda en el fondo de la pregunta es porque la tenia tiene un solo tipo de reproducción, que es reproducciones de tipo sexuada. Sí. ¿Ya? Sí, el tema es que el hospedero definitivo y el intermedio lo define el estado de adulto y el estado de huevo. No lo define el lugar donde se reproduce, o sea, en el fondo. Si se reproduciera fuera del ser humano, Ya. pero estuviera adulto en el ser humano, ¿sigue siendo el ser humano el hospedero definitivo? ¿Me entiendes? Correcto. Por lo general eso no sucede. No debiera, pero podría Eso ocurrir. no sucede. No, porque siempre el parásito se va a reproducir donde se encuentra. En los protozoos es distinto, ¿ya? Porque vamos a ver que, sobre todo, ¿no es cierto?, en los apicomplexas hay una reproducción asexuada, una reproducción sexuada y también hay una reproducción asexuada fuera del organismo. Ahí es más complejo.
de los gusanos para adelante, ¿no es cierto?, hasta los artrópodos, siempre la reproducción, ¿no es cierto?, la tiene en el hospedero, ¿ya? Y siempre es sexuada, ¿ya? Las tenias son hermafroditas, pero la reproducción es sexuada, porque hay intercambio de gametos, femeninos y masculinos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ustedes me dicen cuándo es el recreo? ¿Estamos en el recreo? ¿O todavía falta? ¿Estamos pasados?